Claro, con mucho gusto. Entonces, buenas noches Gracias. con todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, papito Dios, hoy te queremos dar gracias por este día, gracias porque por tu bondad infinita, pues nos tienes hoy aquí reunidos, Señor, para poder seguir avanzando, poder seguir aprendiendo de ti. Hoy pedimos, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros en esta clase, que tú seas usando a Magnolia, Señor, en todo este estudio, en lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Señor, bendícela y permite que nosotros tengamos una mente pues receptiva a tus enseñanzas, Señor, que toda preocupación, toda situaciones de este día, Señor, o sea, te damos gracias por lo bueno, lo malo, Señor, para Gracias. que todas las, de pronto, alguna situación que nos pueda robar la atención, Señor, hoy la entregamos a tus pies, Padre bueno, para que toda nuestra atención esté pues dirigida hacia ti, hacia tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y ponemos este estudio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces vamos a retomar nuestro estudio. Habíamos quedado a ver si puedo compartir más grande, listo. Habíamos quedado en esta parte que dice, el número 3, no hemos pasado del número 3 y dice, respecto del pecado. Lo que todo cristiano, lo que todo creyente, lo que todo hijo de Dios debe saber. Habíamos visto los primeros puntos, pero entonces quedamos en la mitad, básicamente, de lo que debe saber y lo que debe hacer. Que debe saber y lo que debe hacer, sí. Entonces vamos a ver lo que debe hacer. Para acelerar, de pronto, por favor, Rolando, buscamos Romanos 6 del 1 al 2. Por favor, Carlos, buscamos Romanos 6, 11. Katy, buscamos Romanos 6, 12 al 14. Lili, por favor, Primera de Juan 1, 8. Y más adelante pasamos para que Yolita también nos ayude. Entonces, todo cristiano como hijo de Dios debe saber que debido a la presencia del Espíritu Santo en él y a su nueva naturaleza, el creyente no tiene por qué seguir pecando. ¿Qué dice Romanos 6 del 1 al 2? Romanos Rolando. 6 del 1 al 2 dice, vivimos gracias a Cristo. ¿Qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Es exactamente eso. Aquí en Romanos 6, del 1 al 2, lo que Dios nos está diciendo básicamente es que nos recordamos que es como si Pablo nos estuviera diciendo la respuesta implícita ahí. Dice, quiere decir que Pablo no espera una respuesta, está implícita, que no debemos seguir pecando. Está implícita la respuesta ahí, porque dice, ¿cómo viviremos aún en él? En el pecado. Si ya hemos sido justificados, entonces no podemos no podemos continuar pecando. Voy a compartir otra vez. Aquí. Ahora el número 5 dice que el creyente está muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 6, 11? ¿Quién? Romanos Carlos. 6 dice, así también vosotros consideraos muertos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ujú. Solamente es el 11 ahí, ¿no? Sí. Romanos 6:11. Sí. Cuando leemos esta parte de la escritura, probablemente nos hagamos la pregunta, ¿en qué estaría pensando la iglesia de nuestros días? ¿O qué estamos pensando nosotros mismos? ¿Qué es lo que ocupa nuestra mente? Si realmente ahora, con la convicción que tenemos, estamos muertos al pecado. Cuando imaginamos que Cristo murió en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo y por su sangre hemos sido limpiados. Entonces, cuando Él murió con todos esos pecados, los pecados que teníamos nosotros también murieron. Por eso nosotros estamos muertos al pecado. Y lo más importante es que estamos vivos para Dios. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta con las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Dice que cuando el creyente peca es porque él escoge pecar, no porque se vea forzado a pecar. ¿Qué dice Romanos 6 del 12 al 14? Por favor, Katy. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Exacto, exacto. Los santos deben ser hacedores de la palabra. Y como hablábamos en la segunda clase, sí creo que era en la primera clase, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como su Hijo, a Jesús, porque Cristo está en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, los santos deben ser hacedores de la palabra. Pablo quería que los santos viviesen de tal manera que el Espíritu Santo pudiera ejercer influencia en ellos, a fin de que presentaran servicio a los demás. Y eso es lo que Jesús siempre fue ejemplo para nosotros, que siempre estuviésemos pensando en servir a los demás, tal como Él lo hizo con su ejemplo. Ahora dice que Cristo ha provisto un medio continuo para ser limpio del pecado y recibir perdón cuando el creyente confiesa haber caído en pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 1:8, por favor? Dice, Lili. sí, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí. Ajá, sí. Bueno, el 8. Si decimos Y que luego no el 9, tenemos, bueno, no, solo ahí el está 8, bien. hasta el 8. Ajá. El Si 8. decimos que no tenemos pecado, entonces no tenemos necesidad del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No tenemos necesidad. Y ahí, entonces estuviésemos dando invalidez al sacrificio que él hizo. Si decimos que no tenemos pecado, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? Recordemos que el título de esta parte dice, respecto al pecado, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos saber? Ahora vamos a ver respecto al pecado, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? Listo, aquí está. Entonces, primero, para ir cambiando un poquito de dinámica. Rolando, por favor, volvemos a buscar, por favor, los versículos. Ahora empecemos con
Luis va manejando. Tranquilo. Listo, tranquilo. No se preocupe, tranquilo. Yolandita, por favor, Romanos 6, del 6 al 11. Si podemos observar en esta parte de identificar el pecado sobre qué es lo que debemos saber y qué es lo que debemos hacer. En la mayoría está el libro de Romanos, en la mayoría de argumentos para cada una de estas partes que debemos saber y hacer. Por favor, Yolandita, Romanos 6, del 6 al 11. Sigamos con Rolando. Romanos 8, 13, por favor. Lili, Gálatas 5, 22 al 23. Carlos, por favor, Génesis 4, del 6 al 7. Carlita no ha entrado, ¿cierto? Buenas noches, sí estoy aquí. Hola, Buenas no te noches a veía, todos. Carlita. Buenas noches. Carlita, entonces, Primera de Juan 1, 10, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué es lo que debemos hacer respecto del pecado? Dice, aceptar por fe la verdad de que está muerto al pecado, que ha sido liberado de su poder y que ya no es más esclavo del pecado. ¿Se acuerdan que hay una canción? Y es bien linda, ¿no? ¿Qué dice Romanos 6, del 6 al 11? Yo. Romanos 6 Yolandita. del 6 al 11 dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Amén, qué lindo, qué lindo. De pronto esto se repite en las anteriores, también vimos eso. Y la explicación para este es lo mismo. Si Cristo murió, Él llevó sus pecados, lo que acabé de decir, y junto con Él también murieron nuestros pecados. Entonces, ahora vivimos para Cristo. Lee nuevamente solamente la última parte, por favor, Yolandita. El 11. Sí. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Nos ha dado vida espiritual, porque antes, recuerdan, estábamos muertos espiritualmente. Nos ha dado vida espiritual y estamos muertos al pecado. Permitir que debemos, como cristianos, como creyentes, debemos permitir que el Espíritu Santo haga morir, destruya en el creyente las actitudes, los hábitos, las acciones pecaminosas y produzca su fruto de justicia. ¿Qué dice Romanos 8, 13, por favor? Romanos 8:13. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Exacto, por medio del Espíritu Santo, porque lo que hace cuando nos recuerden lo de la respiración espiritual, lo que hacemos es pedimos perdón y somos llenos
del Espíritu Santo. Ahí, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos tener dominio propio sobre nuestras acciones, sobre nuestras actitudes, y ahí dejamos de lado cualquier tentación que incluso que se pueda presentar. Recordemos que la tentación empieza ¿en dónde? En la mente. Ahí es donde empieza a ser planeada. Y si nos dejamos llevar por eso, entonces, ¿dónde están las convicciones? Pero sí, estamos llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que nos permite estar vivos. ¿Para qué? Para Dios y hacer lo que Él nos indica hacer con las convicciones que Él mismo nos da. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 al 23? Nos habla sobre el espíritu, sobre el fruto del Espíritu, ¿recuerdan? Ya, a ver, Gálatas 5, 22, Ajá. 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ujú. Como nos explicaba en la charla el jueves, Carlita, ¿qué da un árbol de manzanas? Fue que dijo ella, ¿no? ¿Qué da un árbol de manzanas? Manzanas, ¿cierto? No va a dar naranjas, no va a dar limones. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, no se refiere a que son frutos en sí, sino que como cristianos debemos hacer. Estamos viendo la parte debemos hacer. ¿Qué es lo que como cristianos debemos reflejar? Las características del fruto de esas son las características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Contra tales cosas no hay ley, termina diciendo ese versículo, ¿no? Entonces, esas son las características que naturalmente debemos reflejar como hijos cristianos, hijos y creyentes, hijos de Dios. Nunca lo que debemos hacer, nunca debemos subestimar el poder y el engaño del pecado. Pecado. El engaño del pecado. ¿Qué dices? ¿Qué dice Génesis 4, 6 y 7, por favor? Génesis. Dice, entonces dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has ido? Se Y si congeló. no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti, ¿Estamos otra vez? Leo otra vez. Por favor, de nuevo, sí, gracias. ya. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué y por qué tu semblante será? Y si no, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. A ver, ¿Ahí nos escuchan? ¿sí? Sí. ¿Hola? No, ¿No está muy escucha? entrecortado. Vamos a apagar el video de pronto, A ver, porque Bueno, tranquilos. ahí. a ver allí. Va de nuevo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Ujú. Ahí está ¿Sí? hablando Dios con Caín. Recuerdan lo que pasó, la historia, ¿no? Él sabía que había pecado. Sin embargo, le preguntó, ¿por qué estás con ese semblante?
Cuando de pronto hacemos algo mal o incluso decimos algo mal, siempre hay como un redarguir por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y eso es lo que refleja nuestro semblante también. Por eso la pregunta a Caín. Nunca subestimar el poder y el engaño del pecado. Siendo su hermano, miren lo que hizo. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Juan 1:10? Carlita, por favor. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es cierto. Igual, todo lo que hemos estudiado como cristianos maduros, de pronto, si en alguna parte que hemos aprendido decimos, no, eso no es verdad, o de pronto decimos contrario a lo que hemos estado aprendiendo de la palabra y decimos que no, la verdad, yo no tengo ningún pecado. O hay algunas personas que probablemente las hemos escuchado y dicen, no, la verdad es que yo no mato, yo no robo, entonces yo no peco. Hablábamos un poco de eso también en nuestra primera clase y hablábamos de que para Dios no hay dimensión de pecado. Si usted dice una mentira, si usted se pasa un semáforo en rojo, eso es pecado también y perdemos la comunión con Dios. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, porque todo aquel que peca, entonces perdemos la comunión con Dios. Vamos a avanzar un poco. Saben que esto se me trabó, yo no sé por qué se me trabó. Listo. Tocó manual, aquí no quiso pasar. Una segunda parte de lo que como cristianos debemos saber, debemos hacer. El número 4 dice, apropiarse, otra vez por favor, Romanos, no sé si les quede fácil, yo busqué los versículos. Ahí los pueden ver, o está muy pequeñito. Sí se ve. Sí se ve, porque así yo creo que nos va a rendir un poco más. Entonces, dice, el número 4 dice, apropiarse del Señor Jesucristo. Los vamos a leer en este orden, por favor. Carlos, aquí, por favor, Romanos 13:14. Lili, Romanos 6:12. Yolandita, Romanos 8:12. Rolando, Primera de Juan 1:9. Carlita, Salmo 139, 23, 24. Ahí los tenemos. Y luego volvemos a empezar. Bueno, otra vez repetimos. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Carlos, otra vez. Lili, Primera de Pedro 2, 11, 12. Y por último, Hebreos 12, 14. Carlita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Dice, el número 4, lo que como cristianos, como creyentes debemos hacer. Apropiarse del Señor Jesucristo y no proveer para o pensar en satisfacer la naturaleza pecaminosa y sus deseos. ¿Qué dice Romanos 13:14? Empezamos. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, es apropiarse del Señor Jesucristo y no proveer para pensar en satisfacer nuestra naturaleza. Y aquí está claro, cada versículo podemos ver que es la sustentación bíblica
de lo que debemos hacer con respecto al pecado y de cada uno de estos puntos que estamos viendo. Sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, es poner sobre los deseos de nuestra carne ya la convicción de que Jesucristo es el que está en nosotros. Cristo es el que habita en nuestro corazón. Entonces, por encima de la carne, sacrificar la carne y hacer expresar con nuestras palabras, con nuestras acciones, que Jesucristo es quien vive en nosotros. Dice el número 5, el creyente no debe permitir por medio del dominio propio y la dependencia del Espíritu Santo, ahí nos dan la respuesta, y la dependencia del Espíritu Santo, que su naturaleza pecaminosa le venza y le controle. ¿Qué dice Romanos 6:12? Creo que es Lili. Sí, dice, Sí. no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias tiene dos connotaciones, ¿no? Recordamos que es como la parte sexual y también la maldad que hay en el corazón. Entonces, que no reine eso en nosotros como hijos de Dios, en ese cuerpo mortal que tenemos, sino que obedezcamos a lo que Dios nos está enseñando. Y Él siempre habló verdad, siempre fue honesto. Entonces, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que no obedezcamos a nuestro cuerpo en esa maldad que hay en nuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer. Estamos en Romanos 6:12. ¿Qué dice Romanos 8:12? Katy, usted se me quedó sin versículo, ¿cierto? Así es. Yo no la vi aquí en la pantalla, Dios mío. Bueno, en la siguiente, no, en la siguiente ya empezamos otra parte. Por favor, Romanos 8:12. ¿Lo leo? Por favor, por favor. Dice, Aquí está en la pantalla. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso es lo que debemos hacer, o sea, deudores somos. Que no seamos deudores de la carne, para que vivamos conforme a la carne, sino que seamos deudores, esto lo estoy agregando, que seamos deudores de la gracia que Dios nos ha dado. ¿Y cómo es que mantenemos ese control? ¿Cómo es que mantenemos ese control? Que no debemos obedecer o no debemos estar siempre sensibles y satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo es que debemos hacer eso, Rolando? Ya, deme un segundito, porque se nos fue el internet de la base. A ver, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yolandita, ¿sí está bien de internet? No, se nos fue el internet, estamos con el internet del celular. Tranquila, tranquila. ¿Cómo es que no satisfacemos los deseos de la carne, A mí me Katy? tocaba los romanos. Perdón. Tranquila. Como sería no darle cabida a esas cosas malas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que siempre Dios dice que cuando llega conjuntamente la tentación, también hay la salida. Entonces tenemos que estar prestos a mirar esa salida para no caer en ese pecado.
Y Carlita, ¿cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que no obedecemos los deseos de la carne? Parte también del fruto del Espíritu es la templanza y el dominio propio. Entonces, creo que si estamos tratando de cultivar ese fruto que nos da el crecimiento espiritual, tenemos que aplicarlo también a nuestra vida. Es parte de, como decía Katy, que siempre hay una salida y el Señor nunca nos pone algo más grande de lo que nosotros podamos soportar. Ujú. Muy bien, excelente. Dice el número 6, cuando peque el creyente Sí. debe María Julián, confesar, Ole. María Julián, Señor, dígame, una, Carlos. una, una pregunta allí, en esa parte, Ujú. como complemento que decía allí, pues nosotros tenemos que ya no hacer, digamos, dejarnos llevar por esa naturaleza pecaminosa porque ya no tenemos naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Ya tenemos una naturaleza divina al aceptar a Jesús, ¿no es Ujú. cierto? Porque si seguimos obedeciendo la carne y seguimos obedeciendo el pecado, seguimos en esa naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Ujú. No hemos recibido a Jesús, pero cuando ya recibimos, ya tenemos naturaleza divina, ¿ya? Exacto, Entonces, ya tenemos que caminar, digamos, con el Señor, en la nueva identidad, exacto. ¿cierto? Muy importante esta acotación, Carlos, muchísimas gracias. Y ahí da para explicar de que, digamos, algunas personas se van al extremo en el sentido de que, bueno, como ahora ya tengo naturaleza divina en el sentido de que por la sangre de Cristo he sido lavado, he sido limpiado y todos mis pecados fueron perdonados, entonces ahora sigo pecando. No. Es cierto que somos sensibles en el sentido de que si hay tentaciones, sí, pero como nos explicaba y también nos hacía referencia Carlita, debemos tratar de que esas características del fruto del Espíritu sean reales en nosotros. Y el versículo que leyó Rolando de Primera de Juan 1:9, ese yo creo que todos no lo sabemos de memoria, ¿cierto? ¿Cómo dice ese versículo, Lili? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y si estamos viendo, muy bien, excelente. Y si estamos viendo qué es lo que como creyentes debemos hacer respecto del pecado, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ese versículo, Yolandita, que debemos hacer? Que debemos arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Así el Señor es fiel y justo y nos perdonará. Exacto. Muy bien. Muy bien. Vamos en... Yolandita leyó, no, ¿cierto? No, no ha leído. No, Por a mí favor, me tocaba Romanos 8:12. por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8:12. Ah, sí, 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 sí. ¿Dónde lo tengo yo aquí? Aquí. Aquí ya lo vi, ya lo vi. Ajá, así que hermanos deudores somos, no a la... Ah, sí, pero ese ya lo habíamos explicado. Ujú. Ujú. Ahora sigue Carlita, ¿cierto? Salmo Sí, amén. 139, 23 al 24. Sí, la palabra de Dios dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué linda oración, ¿cierto? Para mí es como una oración. En realidad los salmos nos dan mucha pauta para orar también.
Y aquí dice, bueno, lo que como creyente debemos hacer, y en ese salmo está como argumento de que cuando peque el creyente debe confesar rápidamente su pecado y abandonarlo completamente, reclamando para sí el perdón que Cristo obtuvo en la cruz. Y respecto a este salmo, solamente es como diciéndole a Dios, examíname, Señor, y mira mi corazón, pruébame, le dice, y conoce mis pensamientos. Él sabe nuestros pensamientos y ve si hay un camino de perversidad en eso que estoy pensando o en eso que estoy haciendo. Y si es así, entonces guíame en el camino eterno. Eso es lo que debemos hacer como creyentes respecto del pecado. El número 7 dice, buscar la santidad como medio de vida. Eso, buscar la santidad como medio de vida. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 13 al 16? Por favor. No recuerdo a quién le corresponde. Ya lo leo. A Carlos. Volvemos a Sí. empezar, ¿cierto? Ujú, Primera de Pedro 1 del 13 al 16. ujú. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Exacto. Está bien claro este versículo. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Siempre debemos guiarnos por lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestro corazón, por lo que Dios nos enseña a través de su palabra, a través del discernir. Recuerdan lo importante que es, no solamente es leer, no solamente es escuchar lo que estamos leyendo en la palabra, porque puede ser que si leemos y no entendemos, y cuando vemos, tampoco podemos discernir. Cuando hablo de que veamos, es porque cuando leemos, nos imaginamos lo que estamos leyendo. Entonces eso es lo que vemos. Y si al leer no entendemos, entonces viendo lo que imaginamos, tampoco vamos a poder discernir. Ahora acá, el número 7 dice, buscar la santidad como medio, bueno, ese es el que estamos viendo, como medio de vida. Primera de Pedro 2, del 11 al 12, por favor. Luis, por favor. Ese no lo tenía nadie, ¿cierto? Lo tenía yo, pero está bien que lea quien no ha leído. Gracias, Lili. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas Dice noches. así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ujú. Ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales. Como hablábamos antes, todo lo que implica el pecado empieza en la mente, empieza a maquinar, a planear. Y entonces es por eso que nos debemos abstener de esos deseos. Incluso aquí dice, me llamó mucho la atención esta parte que dice,
carnales, los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra alma? ¿Qué es lo que hay en nuestra alma? Las emociones. Las emociones, los sentimientos. ¿Qué es eso que a veces cuando son tentaciones batalla contra nuestros sentimientos, contra nuestras emociones? De eso es de lo que debemos abstenernos. Ay, espérame acá. De los que debemos abstenernos, porque dice buscar la santidad como medio de vida. Eso que de pronto nos está tentando, entonces podemos hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? Y lo que Él haría, eso es lo que debemos hacer, porque debemos buscar la santidad. Creo, sí, aquí terminamos la parte del pecado, respecto del pecado. Son varios argumentos, varios versículos como sustento de lo que como creyentes debemos hacer y también saber. Ahora vamos a avanzar un poco sobre esta parte, el número 4. Vamos a avanzar. Habla sobre la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, en el capítulo 53 del libro de Isaías, designa al Mesías como varón de dolores y experimentado en padecimientos. Solo el punto que dice experimentado en padecimientos, solo Jesús pudo abarcar las trágicas dimensiones de la caída del hombre y medir el significado de la perdición que traería a la humanidad. La caída del hombre al desobedecer a través de la serpiente, a través de Adán, a través de Eva, trajo como consecuencia la perdición para la humanidad en el sentido que perdió la santidad. Eso es lo que se refiere. Y en este punto, en el número 4, sobre la obra de Cristo, nos vamos a enfocar en cuáles fueron esos dolores, cuál fue ese sufrimiento que Jesucristo tuvo ahí en la cruz. Incluso antes de empezar el camino al Calvario, todo lo que Él sufrió. A través del siguiente video, que dura solo 5 minutos, quiero mirar qué hora es para poder avanzar bien. Ok, sí. Que dura solo 5 minutos, vamos a ver la explicación médica del sufrimiento de Cristo en la cruz. He puesto esta pequeña imagen acá, porque esto es como lo que se usó para que Cristo estuviera ahí, en ese sacrificio que Él hizo, la corona de espinas, los clavos, la cruz. Voy a compartir este pequeño video. ¿Dónde lo tengo? Perdón. Acá. Aquí está. Ay, no le di sonido.
Perdón. Aquí podemos observar en este corto video la explicación médica de lo que y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Para el doctor Jay Zimmer, biólogo de la Universidad Gardner-Webb, se trata de un tremendo impacto psicológico. Su sistema nervioso debía estar al máximo nivel de actividad, junto con el sistema nervioso autónomo y el sistema simpático. El corazón latía de forma acelerada. En ese momento, la circulación de la sangre debía encontrarse al máximo de su presión. Y es ahí, en estas circunstancias, donde se presenta este fenómeno de sudar sangre, llamado científicamente hematidrosis. Tenemos distintas capas en la piel. En el exterior tenemos la epidermis, es un tejido ligero. Debajo de esta, el tejido epitelial es un poco más grueso, denominado como la dermis. Los latigazos en la piel superficial, incluso aunque no se desgarre, podrían causar un nivel de dolor tremendo, por la gran cantidad de receptores del dolor en la piel. Hay pocos vasos sanguíneos muy cercanos a la superficie, por lo que la flagelación no causaría paros cardíacos, a pesar de desgarrar la piel. Pero sí una taquicardia a raíz de una conmoción hipovolémica, es decir, el corazón acelera su ritmo a causa de la gran cantidad de sangre perdida y la presión sanguínea disminuye. La persona empieza a sentir una sed intensa por reacción del cuerpo al intentar reponer la sangre perdida. Pese a la apariencia fuerte del cuero cabelludo, los médicos saben que esta zona del cuerpo presenta una característica muy especial. En esta zona hay una sensibilidad al dolor altísima. Tenemos 140 puntos de sensibilidad al dolor por centímetro cuadrado. También posee un alto número de vasos sanguíneos, de forma que unos 70 nervios pueden verse afectados. La corona de espinas debe haber causado un nivel de dolor altísimo, así como una pérdida de sangre enorme. El doctor Paolo Marianeschi tiene razones para pensar que la corona de espinas cubría todo el cuero cabelludo. Se trata de una corona de rey que le hicieron en forma de burla, como un casco de espinas largas. Espinas que se llaman Sisyphus spina Christi, típicas de Palestina, de la zona de Jerusalén. Para este entonces, Jesús estaba tan débil que caminar debió serle muy difícil. Aún así, tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilos. La distancia del lugar en donde fue enjuiciado hasta Gólgota se estima que fueron 600 metros. La crucifixión tuvo lugar en una colina, así que tuvo que llevar la cruz cuesta arriba. Debido a su mal estado, un soldado ordenó a Simón de Cirene que cargase la cruz hasta el lugar de la ejecución. La investigación anatómica también echa por tierra otras de las representaciones tradicionales de la crucifixión, los clavos en la palma de la mano de Jesús. De acuerdo con el doctor Stefano Sacca, médico forense de Italia, no están en la mano sino en el pulso, es decir, la muñeca. Y esto porque, tal y como muestran los experimentos realizados, con esa mano no se podría mantener el peso de un cuerpo, sino que se hubiera producido un desgarro en la mano, porque son tantos tejidos blandos que no cuentan con la posibilidad de mantener el cuerpo sobre la cruz. Por lo tanto, el hecho de fijar un clavo dentro del pulso, es decir, la muñeca, facilita claramente sostener el peso. Para el forense Stefano Sacca, el fluido de agua y sangre que sale del costado es algo que comúnmente llaman sangre aireada. Es decir, la sangre se divide en un componente más graso y uno que no.
Esto nos indica que es una lesión post-mortem. Por lo tanto, el impacto recibido en el área torácica fue hecho posterior a la muerte de Jesús. De acuerdo con la ciencia, está más que evidenciado el sufrimiento al que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto fue lo que sufrió Jesús para que vos y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Sin palabras, ¿cierto? Y eso fue todo el sufrimiento explicado médicamente. Realmente uno se queda sin palabras porque a veces ni siquiera podemos comparar de pronto alguna prueba, alguna situación difícil que de pronto cada uno de nosotros estemos experimentando. Todo eso lo sufrió Cristo por nosotros para que fuésemos santos, como Él es santo. ¿Cómo estamos respondiendo a todo ese dolor que Él sufrió? En este punto número 4, que es la obra de Cristo en la cruz. Faltan 5. Alcanzo a ver el otro video porque quiero avanzar en la parte de explicación bíblica. Quiero mostrarles también un corto video de 5 minutos que habla los argumentos bíblicos también y del sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero por favor, voy a mandar al chat este video que acabamos de ver para que no nos olvidemos de todo el sacrificio, de todo el dolor que Cristo sufrió, para que Dios nos viese a nosotros totalmente limpios. Perdón, con el siguiente video. El que acabamos de ver explica médicamente el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y el siguiente video, que también dura más o menos un poco más de 5 minutos, muestra qué dice la Biblia del sacrificio de Jesús en la cruz. No sé si... No sé. No sé. Punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde otro punto de vista. A la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros.
Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz, cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69:21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley. Pecar, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar.
descrito médicamente y explicado bíblicamente qué es lo que estamos cada uno de nosotros retribuyendo a todo el sacrificio, a todo ese dolor que Jesucristo vivió ahí en la cruz. Así sea un poquito de gratitud en obediencia a lo que Él nos demanda como hijos de Dios. No sé qué Dios ha hablado a tu vida. No sé qué estás haciendo en este momento para responder a todo ese dolor que Él vivió. Por nosotros se hizo pecado y hemos sido justificados por la gracia de Dios. Espero que esto no solamente se quede como ahí en nuestro corazón y de pronto hasta nos da ganas de llorar, qué sé yo, así pasó cuando estaba preparando esta parte y ya, quedó ahí. Reflexionemos al respecto de todo este sacrificio, de todo este sufrimiento. Y como hijos de Dios, ser obedientes a lo que Él nos dice que hagamos como hijos de Dios. Vamos a continuar, solo nos quedan 5 minutos que empezar. A ver si podemos alcanzar a ver esta parte. Acá tenemos también versículos específicos, son 6 puntos los que tenemos. Y aquí los tengo escritos para que por favor, a ver si podemos leerlos. Dice, entonces son citas bíblicas que confirman ese sufrimiento. Y como dice en Isaías 53, que el Mesías fue varón de dolores. El número 1 dice, ay, ¿quién estaba por fuera? ¿Quién estaba por fuera? Ah, hola, amor. Ya en 5, no, en 4 minutos. Vamos a ver qué avanzamos con esta, un 4 minutos. Dice, el número 1 dice, él como hombre real sintió el íntimo dolor por falta de ayuda y consuelo de sus amigos y familiares. Quedó totalmente solo. ¿Se puede imaginar si uno quedara solo y con ese sufrimiento? No lo soportaríamos. Por favor, Carlita, leamos aquí mismo Juan 16:32, Luis, Mateo 28 del 15 al 18, Carlos, Mateo 26 del 36 al 38. Aquí en la pantalla está. Entonces, respecto de Juan 16:32, dice, él como hombre real sintió el íntimo dolor por falta de ayuda y consuelo de sus amigos y familiares. ¿Qué dice Carlita, Juan? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es cierto, todos le decían, sacrifícale, y todos, de pronto si vemos la película según San Lucas, la película Jesús, siempre estaban señalándolo, lo dejábamos solo, pero él sabía que su Padre estaba con él. El número 2 dice, sufrió los persistentes y maliciosos ataques del diablo y fue el blanco de los venenosos dardos incendiarios de envidia y odio de los fariseos y sacerdotes.
Por favor, Luis, Mateo 28, 15 al 18. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre judíos y hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí vemos las dos partes, lo que hicieron los discípulos y también lo que hicieron los que lo condenaron y los que lo sacrificaron. Los discípulos, como tal, como dice acá, dice, este dicho se había, bueno, en la primera parte, hicieron como les había instruido. Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, que ellos tomaron el dinero. Lo que pasa en esta parte, leyendo un poco más el contexto de Mateo capítulo 28, habla respecto de que los judíos habían dicho de que ustedes tienen que decir que se robaron el cuerpo. Y hasta hoy de pronto hay polémica sobre eso, que se robaron el cuerpo, que él no fue, que no resucitó. Y por eso aquí dice, y ellos tomando el dinero porque les habían pagado para que dijeran eso, hicieron como se les había instruido. O sea, mintieron. Y luego también dice de los discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esa parte pasó ya cuando él resucitó, porque le vieron, pero algunos dudaban. ¿Se acuerdan? Como Simón. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El número 3 dice, tomó la capa de dolor en Getsemaní y vivió el velo de tinieblas en la hora nona, en la cual salió, sí, en la cual salió su grito de abandono. Mateo 26, 36 al 38. Por favor, Carlos. Ya. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ya son las 20 y 11, las 8 y 11. Nos queda una última, pero no la alcanzamos a ver, que también. Y esta parte que acabo de leer, Carlos, se refiere básicamente, ¿se acuerdan cuando él estaba en Getsemaní y empezó a orar y les dijo, también velad y orad? ¿Y qué pasó? Ellos estuvieron orando con él. ¿Qué pasó, Yolandita? Se durmieron. Se durmieron. Y él entonces se sintió muy triste y muy solo. Y luego les dijo, ¿no pudieron velar y orar conmigo? Vamos a dejar acá porque ya son las 8 y 12. Le voy a pedir por favor a Luis que terminemos en oración. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, amado Padre. Siempre tu palabra es reveladora y sé que en cada uno de nuestros corazones la tocas. Simplemente como hijos tuyos hemos aceptado el sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Sabemos del dolor que padeciste, que menospreciaste incluso el ser hijo de Dios
por mí, por Carlita, por Magnolia, por Carlos, por Lili, por Yoli, por Rolando, Señor. Porque nos amaste tanto, Señor, que diste todo, dejaste todo en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio que es inmerecido para nosotros. No podríamos pagarlo nunca. Simplemente te podemos dar gracias y ojalá que sea una acción de gracias, Señor, que no simplemente se quede en el corazón como un sentimiento, sino que como en la iglesia primera que fundaste se transforme en acciones para tu honor y para tu gloria. Gracias, amado Padre, por esta noche, por tu palabra que ha llegado a nuestro corazón y que sabemos que es nuestro deber como hijos tuyos que se haga fruto. Gracias, Señor. En tu poderoso nombre. Amén. Amén. Muchas gracias.